Hola amigos, ¿cómo están? Yo soy Claudia y esto es Conversando con Banchik. Esta noche nos visita un investigador peruano, escritor, conferencista internacional y apasionado del fenómeno OVNI. En este momento se encuentra de gira por España presentando su último libro, Tierra 2, el número 21 de su gran colección en la temática. Es un honor para mí presentar en el canal al señor Ricardo González. ¿Me acompañan? ¡Vamos! Una noche más, amigos, y para mí es un placer compartir con ustedes estas entrevistas. Sé que de a poco están de alguna manera enterándose, algunos lo ven en directo, otros en diferido. Conversando con Banchik tiene por finalidad traer personas que de alguna manera han tenido contacto o experiencias extraordinarias, maravillosas, y que quieren relatarlas. En algunos casos son testimonios esporádicos de gente que en algún momento de su vida ha rozado este límite entre lo ordinario y lo extraordinario. Y en otros casos traer a investigadores, a conferencistas, gente que más allá de la experiencia se ha documentado y ha estudiado de alguna manera el fenómeno que tiene que ver con el fenómeno ovni, con lo extraterrestre, con los seres. Y es un tema que, como saben ustedes, me apasiona, junto con las civilizaciones antiguas. Esta noche para mí es un placer y una gran alegría tener en el canal a un amigo que hemos conocido ya hace unos cuantos años aquí en Capilla del Monte, Córdoba, Argentina, y que, bueno, la vida lo lleva por todo el mundo. Podríamos decir que es un ciudadano de este planeta, aunque ha nacido en Lima, Perú, y desde muy pequeño ha tenido ya esta experiencia extraordinaria con ovnis y con seres. Y esto lo ha marcado su camino, ha dedicado toda su vida, aunque es muy joven todavía, pero ha dedicado muchos años, muchos libros, conferencias, en fin. Para mí es un placer, es un honor recibir en Conversando con Banchik a Ricardo González. Hola Ricardo, bienvenido. Un fuerte abrazo por Argentina, Claudia. Gracias por la invitación. Bueno, gracias a vos. Como siempre digo, a pesar de una agenda tan cargada que seguramente tenés, con tantos seguidores, con los medios que quieren hacerte entrevistas y con toda tu agenda, con tantos eventos y con tantos encuentros, siempre te haces un lugarcito también para las entrevistas en canales como este, que por ahí no son tan famosos todavía. Recién estamos empezando, es 3 meses recién en el aire, pero con mucho cariño, con, Encantado. con mucha humildad, y yo sé que sos muy generoso. Vamos a empezar, si te parece, Ricardo, contando un poco. Yo sé que la gente en general te conoce, pero si hay algún despistado por ahí que no sabe quién es Ricardo González, ¿cómo empieza este camino en la investigación y este encuentro con el fenómeno OVNI? Pues empecé, como mucha gente, observando el cielo. Me llamaba la atención el reporte de objetos luminosos que no tenían una explicación convencional. Yo fui testigo de una de estas observaciones. Ocurrió en mi país, en Perú, exactamente en la localidad de Chosica. Es uno de los primeros avistamientos del que yo tengo registro, memoria. No puedo precisar exactamente cuándo. Probablemente fue a fines de los años 70, supongo yo, era un niño, y en esa zona, en Chosica, iba a veranear en la sierra con mi familia, y nos quedamos hasta muy tarde, mis hermanos, a veces mis primos también, si íbamos en paseos más amplios familiares, corriendo pues por eh, los parques, la laguna que hay allí en el Country Club, el bosque como se conoce, y a veces caía la noche, nos quedamos hasta tarde y veíamos pues aparecer las estrellas, algo que no es un espectáculo para disfrutar en Lima, porque el cielo habitualmente está nublado, así que en Chosica, en los cielos de la Sierra Central de Lima, podíamos disfrutarlo. Y allí fui testigo, como digo, de las primeras luces caminantes, que para mí eran satélites, estrellas, cualquier cosa,
pero luego descubrí por el movimiento, el comportamiento, que lo que había visto era algo anómalo. Sin embargo, el avistamiento que realmente marcó mi camino en el contacto y en estas experiencias sucedió mucho más tarde, en el verano de 1988, una experiencia que he escrito siempre en las entrevistas en los medios, porque en ese momento estaba más grande, tenía casi 14 años de edad, estaba de vacaciones en el colegio, en los Hermanos Maristas, donde estudié, y había detectado a pleno día, con el rabillo del ojo, un destello en el cielo. Y observo, curioso, a ver qué se trataba, y veo una pelota pues brillante que se iba moviendo a sus anchas sobre la ciudad de Lima en dirección hacia el océano. Como todos saben, Lima, la capital del Perú, se encuentra en la costa del Pacífico. Y bueno, esto fue la gota que colmó el vaso. Los medios de comunicación a lo largo de ese año 1988 hablaban de una intensa oleada de observaciones de ovnis. Fue que descubrí, gracias a un libro de mi padre, un estudio sobre los ovnis de Richard Greenwell, un investigador de Tucson, Arizona, que era el director de la APRO, una organización vinculada con lo que hoy llamamos la MUFON. Gracias a ese libro descubrí que el término ovni no era un término pues esotérico, místico, espiritual, sino militar, creado por la Fuerza Aérea de los Estados Unidos. Entonces imagínate, ya con 13, 14 años empecé a interesarme en este tema por el avistamiento, por el reporte de la prensa de Lima, pero el contacto en sí como tal, que la gente conoce mi testimonio, llegaría un poco más tarde, todo fue gradual. En 1993 es cuando ya empieza la comunicación mental, telepática con los tripulantes de estos objetos. Claro, digamos que entonces en los primeros años tal vez fue como esta observación, ¿no? ¿Vos pensás que tal vez te estuvieron eligiendo, observando, fue una elección mutua, fue por ahí casual que te encontraras con esas luces de pequeño o tiene relación con el evento que después te va a marcar más adelante en tu vida? Creo que tiene relación con el evento que va a ocurrir más tarde y que ahora voy a comentar, pero te confieso que en ese momento, siendo pues un adolescente, 13, 14 años, si bien el fenómeno me había inquietado, había disparado definitivamente mi interés porque no era algo nuevo, me venía ocurriendo este tema desde chico. Yo seguí mi vida normal, si se puede decir así. Terminé el colegio, quería ser músico o pintor, me interesaba mucho el arte, empecé a estudiar la carrera de mercadotecnia por sugerencia de mi padre, es decir, seguí mi vida como todo muchacho, normal, sin dedicarme de manera muy profusa, intensa, con ahínco a la investigación de los no identificados. Obviamente que seguía de alguna manera periférica el tema por lo que me había ocurrido, por lo que fue ese año 88, pero nada más. Hasta que ese año 93, cuando estaba estudiando para rendir unos exámenes de estadística y contabilidad en la carrera que seguía, eh, pues cierro mis apuntes, cierro mis cuadernos, esto también lo he contado un montón de veces, para relajarme, y en ese instante escucho una voz masculina, con acento neutro, medio metálico, que me dice, no dejes de seguir buscando. Tal vez ahora entenderás por qué empezó así la supuesta comunicación. No dejes de seguir buscando, porque ciertamente desde el 88 hasta ese año 93 había un poco dejado de investigar profundamente el tema. Yo estaba llevando mi vida como todo adolescente, estudiante. No Claro, dejes claro. de seguir buscando. Somos seres extraterrestres que estamos entrando en contacto contigo, vivirás una preparación y nos conocerás físicamente. Bueno, como lo he contado un millón de veces, yo dudé, esto no podía ser verdad. Una cosa era aceptar por cultura, sentido común, por conocimiento, por estadística, que tal vez, probablemente, puede existir vida en el universo, y otra cosa decir, estás recibiendo un mensaje mental de entidades de otros mundos. Y bueno, pedí una confirmación para verificar este supuesto mensaje y como la gente recordará, los que conocen mi testimonio, subí a la terraza de la casa en una urbanización como es Orrantia del Mar, como decir Palermo, Buenos Aires, con muchos edificios, muy residencial, y allí en lo alto pues de la casa, en compañía de mi familia, vimos la aparición de un objeto que emitía una radiación rojiza que se colocó sobre la vivienda y luego se desplazó como volviendo hacia la sierra, en dirección a la cordillera. Y bueno, ahí empezó todo.
Claro, sí, evidentemente un hecho que te va a marcar para lo que vas a continuar haciendo en años posteriores, ¿no? Y la importancia de que en esa ocasión estabas acompañado por tu familia, o sea que este avistamiento, este encuentro Así tuvo es. también otros testigos como para de alguna manera corroborar lo que estabas viendo, porque me imagino yo que a uno le entra la duda por ahí en esto de escuchar voces o mensajes o estas supuestas luces que no son estrellas, que no son satélites, y uno por ahí en algún momento entra la duda de decir, realmente me lo estaré imaginando, o inclusive estaré esquizofrénico, o cuestiones así, ¿no? El hecho de estar Es que toma mucho confirmándolo, tiempo aceptarlo. Toma claro. mucho tiempo aceptarlo, mucho tiempo. No es fácil. Claro, y en tu caso, tengo entendido que después te trajo consecuencias, inclusive cuando pudiste empezar a sociabilizar lo que te pasaba, ¿no? Digo, consecuencias, por ejemplo, laborales y demás en la sociedad donde vivías. Contanos un poquito esto porque es importante, ¿no? Cuando uno define el camino, qué es lo que quiero hacer, qué es lo que quiero comunicar, bueno, uno tiene que evaluar también lo que va a ganar, entre comillas, y lo que va a ir perdiendo en su vida, ¿no? De eso se trata también las elecciones, ¿no? Bueno, luego del avistamiento del 88, cuando ya irrumpe la comunicación formal, si se puede llamar así, con estos seres a través de la telepatía a inicios de la década de los 90, esa década de los 90 fue muy intensa para mí. Yo me integré a diferentes grupos de contacto, de ufología. Todo se dio de una forma sincrónica en medio de mi búsqueda y paralelamente yo empecé a trabajar en una compañía internacional, era visitador médico de un laboratorio. Gracias a mis estudios de mercadotecnia fui contratado inicialmente en un laboratorio argentino, Laboratorios Bagó, y bueno, a mí me iba muy bien, era una profesión muy cotizada en el Perú en ese entonces, y cuando volvía de mi trabajo, colgaba pues la maleta, el traje, la corbata y me iba a investigar al desierto de Chilca, las montañas de Marcahuasi en los Andes. Para muchos éramos como personas raras, ¿no? Tan jóvenes, y nos implicábamos en el Perú profundo, primero reuniendo testimonios y también experimentando nosotros el fenómeno. Era realmente increíble, ¿no? Esa época. Luego llegaron las invitaciones para viajar a otros países, para presentar mi testimonio de contacto, que se empezó a ser conocido poco a poco a raíz de conferencias, a raíz de entrevistas, sin que yo moviese un dedo, ¿eh? No es que yo dije, voy a ofrecer conferencias, voy a dedicarme a investigar esto. No, no, o sea, de pronto me invitaban gente que se enterara lo que me había pasado. Aparecía un programa de radio, otro programa de radio, luego se pasaba a la voz, como decimos en Perú, y me volvían a invitar al primer programa, luego al segundo, luego a la televisión. O sea, todo fue una avalancha Claro. irrefrenable. Y luego esto llegó a otros países. Tuve que pedir permisos de licencia sin goce de haber para poder viajar a shows de televisión, no sé, en Chile, en los Estados Unidos, etcétera. Fue todo realmente muy fuerte, hasta que un momento, por mi exposición en la televisión peruana, ya corría el año 99, al haber recibido mensajes que hablaban de una oleada ovni que podría ocurrir en el Perú, que nosotros publicamos y que yo lo comenté en Canal 2 Frecuencia Latina con la periodista Mónica Chan y con el periodista Hugo Cogorno, que más tarde trabajó en la BBC de Londres. La oleada ocurrió, la Fuerza Aérea Peruana se vio obligada a crear una dependencia de investigación militar del fenómeno ovni. Yo fui invitado a la inauguración de esa oficina, al lado de otros grandes investigadores como Giorgio Piacenza, que creo que tú conoces, y también Juanjo Benítez, JJ Benítez, que lo tuvimos pues en nuestro congreso en Capilla del Monte, como recordarás, un placer, un gran amigo, y bueno, ahí fue cuando lo conocí, en el año 99. Y bueno, esto fue tremendo, me despidieron del trabajo. Me dijeron, señor González, nos está llamando de diferentes clínicas, hospitales, usted es representante de la firma y nos están llamando, preguntando por usted para organizarle conferencias a los médicos, ¿no? Entonces, esto molestó a mis superiores, a mis jefes y me despidieron. Y a partir de ese momento empecé a dedicarme a tiempo completo, un camino eh, doloroso, difícil, con la desaprobación de todos y de todo, ¿no? Porque ya no había forma de sostener una vida normal por mi exposición pública y la difusión. Entonces yo acepté este encargo porque había venido también una petición de estos seres de asumir esta responsabilidad, la había aceptado y bueno, y todo se dio de esta manera natural, si se puede decir así. Y Claro. fíjate,
Sí, digo, Estamos aquí. por un lado te abrieron el camino, la posibilidad de comunicación, esto que decías de los medios, que sin vos planearlo ibas de un lado al otro contando lo que te sucedía, pero te fueron indicando también por dónde, de alguna manera, ¿no? Y también la Las elección. puertas se abrieron. Claro, las puertas se abrieron y las elecciones estaban dadas. Desde muy joven también te lanzaste a escribir. Creo que tenés ya 21 libros, si mal no recuerdo, con este Sí, último, correcto. Guerra 2, Sí, y 21 que libros. dicho sea de paso, estás allí presentándolo en España en este momento, junto con muchas otras Así es. actividades. El primero fue Los Maestros del Paititi, ¿no? Correcto. ¿Cómo surge este libro? ¿Por qué empezaste por ahí? Bueno, ese libro fue un poco el culpable de lo que os estoy contando, porque yo lo escribí a los 22 años. Había participado de una expedición con grupos de contacto de Perú vinculados con el grupo Rama en ese momento. Habíamos ido a las selvas de Puyaro, donde se encontraría, según la leyenda, la mítica Paititi, la ciudad perdida de los incas, El Dorado. Y en ese viaje maravilloso me ocurrió algo extraordinario que poca gente recuerda, que el primer contacto cara a cara, el primer contacto físico que afirmo haber tenido, no fue con una entidad extraterrestre. El primer contacto extraterrestre sucedió el 30 de agosto del año 97, con un ser de aspecto nórdico bastante alto que dice llamarse o se presenta con el nombre de Antarel. Yo soy uno de tantos testigos que lo ha visto. Ha sido reportado hace muchos años, incluso antes que este servidor, obviamente. Pero antes de ese contacto en Chilca en el 97, lo que poca gente sabe es que un año antes, en el 96, en ese muro de Puyaro, en la selva peruana, yo me encontré con un hombre que rompió en medio de la jungla, de aspecto asiático, que se presentó con el nombre de Alcir y me habló de una sociedad subterránea que se encontraba de alguna manera conviviendo con los nativos, con los machiguengas, los huachipaire y otras etnias, de forma secreta, y que eran descendientes, esta sociedad subterránea, de remanentes de culturas que consideramos imposibles, desaparecidas, que llegaron de tierras hoy sumergidas, que consideramos legendarias o un mito. Fue una información bastante fuerte que me hizo explorar por muchos años el fenómeno ovni, el contacto extraterrestre y su vinculación con el mundo subterráneo, que me llevó a viajar por todo el mundo, incluso a otros lugares de América muy conocidos como la Cueva de los Tallos o la Sierra del Roncador en el Mato Grosso. Le dediqué mucho esfuerzo a este tema. Entonces imagínate, con 22 años, luego de esta experiencia, que luego la pudimos repetir unos años más tarde con otros testigos que vieron al mismo ser que yo reporté. Entonces, escribí un libro que le titulé Los Maestros del Paititi. La primera edición la autofinancié y bueno, esa primera edición recuerdo que se fotocopió como ocurría en los 90 y ahora no pasa tanto, pero en ese momento era típico y llegó una copia del manuscrito a los Estados Unidos y una pareja de allí había tenido una experiencia muy cerca de Monte Shasta, en una zona que se llama Redding. Hoy una de estas personas es uno de mis mejores amigos, se llama Raimundo Collazo, de origen uruguayo, pero él vivía en Estados Unidos. Y habían tenido una experiencia con un ser que decía llamarse Alcir. Y cuando llegó la copia de mi libro, y no sabía ni quién era yo, este muchacho peruano que tuvo una experiencia en Puyaro, quedaron profundamente afectados porque ellos habían tenido una experiencia de índole pues, espiritual, digamos, en ese lugar de California. Entonces se organizaron en Estados Unidos para llevarme a Estados Unidos. Yo no tenía ni visa para poder viajar. Entonces, así fue que viajé a Estados Unidos y poco a poco se fue dando todo. Pero Los Maestros del Paititi fue el libro que me abrió el camino, me abrió las puertas. Yo lo escribí porque no podía quedarme callado con lo que me había ocurrido, había sido muy fuerte, hice una investigación al respecto, publiqué el libro de forma independiente, como te acabo de decir, y dije, ya está, cumplí mi misión, viví esta experiencia, no la callé, me hice cargo, me hice responsable, aquí lo publiqué. Y volví con mi saco y mi corbata a trabajar como representante visitador médico. Y de pronto llamaban por teléfono, en esa época de internet, llamaban por teléfono de otros países directamente, se averiguaban mi teléfono, me invitaban a España, me invitaban a, no sé, a Francia, me invitaban a Canadá, me invitaban a México. O sea, fue un mar que no se podía parar y Claro, lo claro, acepté. entiendo. Esta experiencia con Alcir y que te abre las puertas del mundo subterráneo, ¿no? ¿Vos pensás que existen seres intraterrenos que conviven de alguna manera con el humano de superficie hoy por hoy en el planeta? Cuando hablamos de estas cosas con una mente más escéptica decimos, esto es ciencia ficción.
pero cuando lo corroboramos con testimonios de gente de diferentes lugares, como te pasa con tu amigo uruguayo que radica en los Estados Unidos, uno dice, bueno, si a varias personas les ocurre lo mismo con estos seres que se presentan, hasta con el mismo aspecto físico, la misma vestimenta, el mismo nombre, es que es real, porque Exacto. no conocías a esta persona. Vuelvo a la pregunta, entonces, ¿qué ocurre bajo nuestros pies? ¿Es algo físico? ¿Es interdimensional? Es todo, es todo. Hoy por hoy no se puede etiquetar con una sola definición el fenómeno que estamos viviendo. Incluso el término fenómeno a veces es limitado, deberíamos decir conjunto de fenómenos. ¿Hay seres intraterrestres con aspecto material, corporeidad física? Sí. Hay algunos que tienen procedencia extraterrestre y podrían haberse afincado en el mundo subterráneo también. Hay seres que se han desarrollado desde su génesis en el mundo subterráneo y muchas tribus nativas lo conocen, como los indios Pemones en Venezuela, en las Guyanas, con los que me he entrevistado, o los propios Shuar en las selvas del Ecuador, o los Chavantes con los que he hablado en el Mato Grosso en el Brasil. Sí, es posible que también existan seres que no tienen corporeidad física, cuyo origen desconocemos, no lo tenemos muy claro. Son como entidades de energía que actúan en diferentes planos o membranas de tiempo y que en ocasiones se pueden presentar como figuras altas, espigadas, luminosas, como las que se han reportado en el Uritor, como en los Terrones o en Amira, en la zona donde tú vives. ¿Eso también es posible? Absolutamente. Entonces, ¿ante qué nos encontramos? Ante todo, ¿no? Entonces yo le llamo a esto el fenómeno o hipótesis múltiple, ¿no? Porque hoy por hoy los investigadores discuten entre la hipótesis de los extraterrestres, la hipótesis interdimensional, cuyo abanderado principal es el doctor Jacques Vallée, etcétera, etcétera. Yo creo en la hipótesis múltiple, que para muchos será muy diplomática, pero es que es la verdad. Estamos enfrentando todo. Y el mundo subterráneo implica todas estas cosas que acabo de describir. Las hemos vivido. Claro que sí. Bueno, Alcir fue el primer ser. Yo vi un dibujo por allí en aquellos primeros libros, las primeras ediciones, que traía como un turbante y una piedra esmeralda o algo así. Estoy más o menos encaminada por la descripción de este ser. Sí, ¿Y tiene relación él con tenía, Azrael o son diferentes? en el caso de ese dibujo fue una recreación que se hizo en Lima en ese mismo año 96, 97, si mal no recuerdo, que trataba de recrear una especie de casco alargado que llevaba sobre su cabeza, porque Alcir tiene el cráneo alargado, tiene el Ah, cráneo alargado, entonces por eso el cráneo llevaba alargado. un Wow. cráneo alargado, claro, por eso lleva un casco que le protege el cráneo, como si fuese las coronas Atef de los antiguos faraones de Egipto. Y engarzado en ese casco, yo lo recuerdo con mucha claridad, tenía una piedra verde que en ese momento, pues, te podrás imaginar, hasta lo digo con vergüenza, pensé que era un elemento decorativo, ¿no? O sea, era un muchacho que estaba, no sé, estático, no podía ni moverme ni respirar, estaba asustado. No porque esta entidad fuese algo negativo, sino porque que se aparezca un personaje con esas características en medio de la selva amazónica del Perú no pasa todos los días. Piensas que estás alucinando, que es producto del estrés, de la selva, pero la experiencia realmente ocurrió. Y luego nos enteramos que los Machigenga, los nativos de la zona, sabían de estos seres, ¿no? Pues bien, más tarde, con los años, descubrí que probablemente ese cristal que tenía engarzado Alcir en el citado casco podría tener relación con el mito de Chintamani, en el caso del trabajo de Nicolás Roerich, la piedra de los deseos, la piedra de la creación, el santo grial budista que había llegado de Orión, según la tradición de misterio de Asia Central, o con la diosa Umiña, que significa esmeralda en quechua, ¿no? Que es la piedra o el santo grial de poder de los incas, ¿no? Una tradición esotérica andina. Así que esto nos llevó, obviamente, en otra línea de investigación. Yo he descubierto con los años que estos seres, en los encuentros, en las experiencias, no dejan nada, absolutamente nada al azar. Eh, es difícil explicar esto, es como que todo estuviese pensado, como si hubiera montado un teatro de operaciones para motivar información, investigaciones que más tarde puedan afectar a otros. Y eso fue lo que motivaron en mí, por eso, bueno, hemos publicado tantos libros, hemos viajado tanto, Claro, claro. y hoy por hoy tengo más preguntas que respuestas, ¿no? Pero creo que la clave está en las preguntas.
Claro que sí. Y estos encuentros lo que generó fue en vos esta inquietud por seguir avanzando en la investigación, en seguir haciéndote preguntas, me imagino, ¿no? Y desde tan joven, pero con tanta valentía también porque tuviste que sortear muchos obstáculos, muchos prejuicios, ¿no es cierto?, para seguir avanzando, a veces hasta solitariamente, me imagino. Contanos un Así poco es. de Antarel, Ricardo. ¿Quién es? ¿De dónde viene? ¿Qué mensaje trae? Antarel afirma provenir de una civilización emplazada en el sistema estelar vecino al nuestro, que es Alpha Centauri. Es decir, a unos 4 años luz de distancia de nuestro Sol se encuentra otra estrella llamada Próxima Centauri. Y hay otras dos estrellas que componen ese sistema triple. Además de Próxima, está Alfa y Alfa B. Forman parte del sistema de Centauro. Y de acuerdo a Antarel, hay al menos allí 3 planetas con características aptas para la vida. Uno de ellos ha sido colonizado por entidades extraterrestres que proceden de otra región lejana, que serían los ancestros de este ser, por describirlo así, seres de aspecto humano, bastante altos, algunos arriba de los 2,5 metros de estatura. Y luego también hay otro mundo que ha sido colonizado por los humanos, esto lo he explicado muchas veces, en una línea de tiempo futuro. Es decir, mientras estamos sosteniendo esta conversación en julio del 2021, eso todavía no ha ocurrido, pero en una línea de tiempo futuro, la humanidad enfrentó una crisis terrible en el planeta de convivencia, con una serie de circunstancias que impidieron que pudiésemos seguir hacia adelante, que afectaron nuestra propia vida. Pasamos casi un peligro de extinción, hablando en términos más dramáticos, y empujó a un grupo de científicos, a un grupo de empresas privadas aeroespaciales a diseñar un proyecto que llamamos el Arca para que el ser humano pueda salvaguardar su especie y migrar hacia otros planetas. Y el lugar elegido no fue Marte o la Luna, como hoy por hoy se está hablando, sino que en realidad el destino final era Alpha Centauri. Entonces, algunos de los seres que están ahora contactando, que esto suena a ciencia ficción, a muchos testigos de contacto, no solo personas comunes y corrientes, como ha sido mi humilde caso, ¿no?, sino a personas que realmente tienen importancia a nivel militar, científico, solo que no lo van a decir abiertamente. Yo me he entrevistado con algunos de ellos de forma privada en los Estados Unidos y sé de lo que estoy hablando. Bueno, algunos de esos seres no eran extraterrestres, sino que eran descendientes nuestros en el futuro, ¿no? Cuando yo conté toda esta información, como recordarás, ofrecida por Antarel y por Ivica, que es la otra entidad de aspecto como una mujer femenino que está en contacto con nosotros, todos pensaron que yo me había vuelto loco. El contacto fundamental con esta información fue el 12 de abril del año 2015 y como ya todos recordarán, al año siguiente, 12 de abril del año 2016, Stephen Hawking, el científico más importante del mundo, dio una conferencia de prensa diciendo exactamente lo que los extraterrestres ya nos habían informado a nosotros, lo que yo ya había publicado, lo que ya había presentado en Congreso, lo que ya había presentado en medios de comunicación, pero dicho un año más tarde, el mismo día, la misma fecha, por Stephen Hawking, con el aditamento de que Hawking afirmó que solo teníamos 100 años para migrar a Alpha Centauri. Entonces la gente dijo, Ricardo González tan loco no está. O sea, esto no puede ser. Y ha sido una de las informaciones más dramáticas, profundas, reveladoras. Es un mensaje de esperanza en realidad, porque ellos dicen que podemos modificar el futuro, en el que me he implicado estos últimos años difundiendo, divulgando esta información. De hecho, por esta razón estoy aquí en España presentando mi libro Tierra 2, que habla sobre esto en mayor detalle y que gracias pues, a la vida ha sido muy bien recibido. En eso estamos, Claudia. Claro que sí, sí, porque son realmente tiempos de mucha prueba, por decirlo así, tiempos tan especiales los que vivimos en el planeta, así que lecturas como estas a veces traen un poco de oxígeno, imagino, ¿no es cierto?, para aquellos que tenemos esperanza de que vamos a sortear estos obstáculos, como digo yo, y avanzar como humanidad, ¿no? Quería hacerte algunas preguntas antes de pasar a tu última obra, por supuesto, que te ha llevado por allí, por España últimamente. Lo que consideres. Tenés una conexión muy fuerte con Egipto y básicamente con Mintaka, esta experiencia con Orión y todo este tema que desde hace un tiempo ya resuena en vos y que te ha ligado íntimamente a lo que es tal vez
¿quién te dice hasta otra vida, una vida pasada tuya en el lugar, o recuerdos, o estos seres que quisieron contactar contigo en aquella tierra maravillosa que es Egipto, ¿no? Y bueno, en particular, a mí me atrae sobremanera, los que ya han visto nuestro canal y los programas saben que estamos planeando para el próximo año, Dios mediante, un viaje hasta allí, porque lo sentimos de corazón tener que hacerlo. Y entonces me interesa que cuentes nuevamente tu experiencia en Egipto, que ha sido fantástica, Ricardo. Oh, no sé cómo resumirlo. Solo podría decir que ese viaje, he viajado varias veces a Egipto, pero ¿te refieres tú a la experiencia del 21 de marzo del año 2003? Ha sido una de las experiencias más fuertes y desconcertantes que he vivido en el proceso, ¿no? En este proceso de contacto. Y eso que no se trató de una experiencia física, fue sencillamente acudir en una fecha a un lugar específico, en este caso la Gran Pirámide, en un espacio específico que era el sarcófago que se encuentra en la Cámara del Rey, en una hora específica, y seguir unas indicaciones que estos seres nos habían indicado con anticipación, que nos dijeron incluso que esta experiencia iba a coincidir con una guerra en Medio Oriente, y así fue. Cuando estábamos en Egipto, estalló la guerra con Irak, que todos recordarán, estalló el 19 de marzo y nuestra experiencia fue el 21. Estábamos en el Monte Oreb, en el Sinaí, cuando empezó el bombardeo de los aliados con misiles Tomahawk a Irak, y nosotros estábamos allí viviéndolo, ¿no? Entonces, hasta en eso los mensajes se habían cumplido. Y cuando estuve dentro del sarcófago, no sé cómo explicarlo racionalmente, pero yo perdí conciencia en mi cuerpo físico, y es como si hubiese ingresado. Bueno, si utilizo el término sueño lúcido, estoy minimizando la experiencia. La gente puede pensar que me desmayé y tuve una alucinación, y no fue eso. Pero lo puedo describir lo más parecido como un sueño lúcido, que no lo fue, como si hubiese sido arrancado de mi corporidad y hubiese sido trasladado más allá de la pirámide hacia otras realidades, otros mundos, con una voz, una inteligencia que me iba guiando y me iba describiendo procesos de otras civilizaciones extraterrestres, algunos que yo conocía por los mensajes, por experiencias previas, por contacto, otros que tenían lagunas o que desconocía. Es como si esta inteligencia, lo que me guiaba, se esforzaba por ayudarme a entender una historia cósmica que tenía como eje las estrellas de Orión. Yo cuando volví por presión de la gente que participó conmigo en el viaje, escribí un pequeño informe, no estaba listo para publicarlo, pero bueno, ese informe se tradujo a varios idiomas, generó un verdadero eh, shock en grupos de contacto. Eh, Fue impresionante cómo esta información ha generado tanta influencia hasta el día de hoy. Hay referentes del mundo New Age que se han basado, aunque no lo admitan, en esa información para narrar sus historias cósmicas. O sea, de todo esto se generó como una bola de nieve. Y mi única intención era solo contar un pedacito de verdad, que es un pedacito de verdad, porque es muy delicado cuando uno dice, yo vi, yo recibí, yo recuerdo. Si es que recuerdas, ¿qué recuerdas? ¿Una supuesta vida en otros astros? ¿O sencillamente es una información que se encontraba depositada en la Gran Pirámide y tú crees que es tu recuerdo? O sea, es muy difícil, ¿no? Es muy delicado. Pero bueno, con los años decidí republicar esa información en un libro que se titula El Portal Cósmico de Orión, que ha sido traducido recientemente al portugués y se está traduciendo al inglés. Y bueno, es sencillamente un aporte para que la gente explore lo que ya el investigador norteamericano Brad Stager llamaba Star People, ¿no? Recuerdos de personas que podrían haber vivido en otros mundos. Y él lo hizo basado en la leyenda de los indios Hopi. Recomiendo ese trabajo también. Y eso fue lo que me pasó. Fantástico, fantástico. Y eso da también para seguir avanzando aquellos que tienen esas visiones o ese flashback a veces, ¿no es cierto? Mucha gente, Que más de la que te imaginas. y que uno Mucha gente. no lo puede explicar, no puede precisar por qué nos vienen esos recuerdos o esa sensación de querer conectar con cierto lugar o con cierta cultura, ¿no? Es realmente apasionante este tema y que nos liga también, ¿por qué no?, con nuestro pasado extraterrestre, con estos maestros instructores que llegaron de las estrellas hasta estas
humanidades aquí en el planeta. Te quiero llevar en este recorrido que estamos haciendo en un resumen bastante apretado de tantos años de investigación y de experiencia hasta la isla de Pascua, que nos cuentes un poco Oh, también tus experiencias por allá, porque sé que en cada lugar donde has estado tenés vivencias muy intensas que después volcás, por supuesto, en tus libros, ¿no? sí, en el caso de la isla de Pascua, Rapa Nui, que he tenido la fortuna de visitar más de una vez, yo tenía un interés particular como peruano, porque en las tradiciones antiguas de los Andes se hablaba de una isla de fuego que supuestamente Tupac Inca Yupanqui fue a investigar o mandó una expedición a explorar. Así aparece reflejado en algunas de las crónicas de la conquista. Y efectivamente, una de estas islas de fuego podría ser la isla volcánica de Rapa Nui, podría corresponder al imperio de Hatun Pachamama, que se habla en las leyendas andinas, en la tradición oral, un imperio, una civilización desconocida que otrora floreció en el Océano Pacífico. Esa Hatun Pachamama no sería otra cosa que la jiba que hablan los Rapanui o la Kashkara que hablan los nativos Hopi. Y muchas de sus creencias, tradiciones, su simbología, incluso también la leyenda de la energía verde brillante que se hablaba tanto en los Andes, la citada Umiña, en el caso de Rapanui, el Mana, ¿no? Que llegó al cráter del Rano Raraku, la cantera principal de los Moai, que se encuentran más de 900, ¿no? Algunos calculan que pueden ser más de 1000, alrededor de la isla, la mayoría mirando hacia afuera, como protegiendo el lugar. O sea, todo eso para mí no era casualidad. Entonces, en estos viajes traté de recopilar información, percibir información, y fruto de esto he publicado varios libros, y creo que en lugares de contacto, que le dedico un capítulo entero a Rapa Nui, logro pues unir la información de Rapa Nui con la Kashkara de los indios Hopi, con la información que veníamos investigando en los Andes peruanos. Y en cada lugar, ¿no es cierto?, en cada emplazamiento arqueológico donde existieron estas grandes civilizaciones, las culturas antiguas de las cuales heredamos nuestro acervo cultural en todo el mundo, digo, en estos emplazamientos hasta el día de hoy se siguen manifestando, ¿no es cierto?, estas luces, los fenómenos, Sin ninguna duda. es como que Y Rapa Nui es una zona muy caliente de avistamientos. Nosotros mismos lo hemos presenciado. O sea, es raro ir a Rapa Nui y no tener eh, un avistamiento, aunque sea lejano, de algún objeto anómalo. O sea, es extraño. Y cada vez que he ido siempre ha ocurrido algún tipo de presencia, de fenómeno, y hasta lo hemos fotografiado, ¿no? Lo hemos fotografiado a pleno día. Yo tengo una imagen muy clara como de un capuchón metálico, que sería un objeto que según calculamos mediría 1 metro de diámetro, que estaba volando sobre la cantera de los Moai de Rano Uraraku. O sea, esto lo fotografiamos nosotros. Entonces, es una zona muy caliente de avistamientos ovni. Parece que los antiguos dioses siguen allí. ¿Vos pensás, Ricardo, dado tu experiencia en el tema y la investigación, que ellos siguen presentándose como monitoreando la humanidad, esta especie de proyecto humano, por decirlo de alguna manera, vienen o nunca se fueron? Depende de quiénes estemos hablando. Hay algunos que nunca se fueron, que están aquí. De hecho, creo que la mayoría de los seres que se han manifestado en experiencias de contacto no es que vienen, se trasladan de otros astros u otras realidades, sino que ya están aquí, o sea, decidieron estar en nuestra realidad, actuar en nuestra realidad. Creo que buena parte de los seres que se manifiestan ya están en nuestro plano de operaciones. Pero también debo discernir que no todos estos seres, inteligencias, entidades, siguen las mismas agendas. Yo siempre me he referido a los seres que he conocido, que ha sido una experiencia de contacto positiva, maravillosa, que le ha afectado la vida a muchísima gente, pero sé que no todos los casos han sido iguales, que no todos los casos han sido tan amables, tan interesantes, tan profundos, tan edificadores como ha sido el nuestro. Hay otros que han sido desconcertantes, extraños, que de pronto han contactado a un grupo de personas y estos seres han desaparecido sin dejar rastro. Eh, Algo que para nosotros, del concepto de la comunicación, lo social, la amistad, es desconcertante, pero estos seres no dejan de ser extraterrestres. Otros incluso que se han comportado de forma eh, hostil,
desde nuestra perspectiva, es muy difícil analizar el contacto con estos seres, más aún conociendo que hay diferentes agendas, objetivos, y al parecer entre estos seres también existen pugnas, disputas, posturas que hay que entender. Qué bueno esto, ¿no? Porque abre el abanico de posibilidades, si bien tus experiencias han sido siempre positivas, el contacto para llevar un mensaje altruista o para el despertar de la conciencia o de nuestra propia humanidad, también está esta posibilidad, ¿no? Diferentes agendas con variados propósitos. Quiero que hablemos un poquito de los Apu, estos espíritus de la montaña aquí en América, tan reverenciados por nuestros ancestros, y la relación con seres venidos de las estrellas, de algún planeta, de algún otro lugar, y que se afincaron en los Andes, ¿puede ser? Sí, estaríamos volviendo al expediente Alpha Centauri, ya que siempre según la información proporcionada por estos seres, ellos se manifestaron en los Andes peruanos de los años 50 y fueron llamados Apu por los lugareños, los pastores, los campesinos de las zonas próximas al Nevado Champará, también al Huascarán, todo lo que es la Cordillera Blanca. Estas gentes en los años 50 vieron pues a seres bastante altos, de piel pálida, que podían hablar hasta en el quichua que ellos hablaban, y les llamaron Apus porque surgían de las montañas. Apu es un término, hay una discusión, ¿no? Hay que recordar de que el quichua no era el idioma de los incas. El quichua era el idioma del pueblo inca. El idioma de los sacerdotes incas, de los nobles, era el puquina, ¿no? Y de ahí provienen algunas palabras, según creen algunos lingüistas, algunos estudiosos, como apu o ti, ¿no? Que ti significa sol. Inti es cuando está el mediodía. Entonces, de todo esto proviene una información muy interesante, extraordinaria, que podría revelar un culto solar antiguo, en el caso de Ti, y también un culto a la energía de las montañas o a seres que surgían de las montañas que eran llamados protectores o señores. Por eso el término Apu a veces podía preceder un nombre real en el antiguo imperio del sol, ¿no? Apu Yupanqui, por ejemplo, ¿no? Entonces, los apus es una forma de referirse a estos seres portentosos, protectores que surgían de las montañas, pero que en este caso particular que estamos analizando no serían otra cosa que seres extraterrestres. Bien, hay mucho para hablar, Ricardo, porque realmente por donde miremos el mundo y todas las bellezas naturales que tenemos y la historia tan extendida por todo el globo terráqueo, están ellos, está la presencia y han dejado el recuerdo en tantas civilizaciones que perviven hasta el día de hoy, ¿no es cierto?, en estos emplazamientos arqueológicos que los turistas pueden visitar, en las leyendas, en las tradiciones orales de los pueblos. Podríamos estar horas y horas hablando, pero yo sé que tu agenda es muy apretada y que nos has concedido este tiempo para Encantado. estar aquí. Yo estoy encantadísima de escucharte. Tengo muchísimas preguntas, como sabrás, pero voy a elegir algunas, seleccionar algunas de las que he pensado. Todos tenemos acceso, Ricardo, a contactarnos con estos seres. Hay algunos humanos que pueden ser elegidos, entre comillas, o que tienen más predisposición para contactar. ¿Hay algún protocolo de contacto? Cada vez sé menos, Claudia, y te lo digo sinceramente, cada vez sé menos. Si me hubieses hecho esta pregunta en mi juventud, en el Perú, te hubiese dicho que toda aquella persona que se prepara, perdón, que trata de abrir su corazón a esta posibilidad, que se abra al universo, es probable que contacte con el universo. Yo estaba convencido que era así. Y en muchos casos es así, pero no en todos, porque también del otro lado depende si a estos seres les interesa contactar. No porque seas una persona diferente, mejor o peor, sencillamente porque, no sé, de pronto encajas dentro de un programa que tú desconoces, del que de pronto formas parte y que habías olvidado. Hay una serie de variables muy complejas, muy amplias,
que yo, en mi caso personal, no he terminado de entender como quisiera. Algunas cosas elementales sí, obviamente, los años no pasan en vano, pero este es un tema muy amplio y muy profundo. No depende única y exclusivamente de tu deseo de contactar. También depende de una agenda, de un plan mayor. Sé cómo suena, ¿no? Uno escucha la palabra agenda, plan mayor, entonces son elegidos, son personas especiales. No, 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 para nada. Absolutamente no. Sencillamente formas parte de algo que todavía no comprendes como quisieras y esa fuerza o esas inteligencias o tú mismo, y hoy por hoy no lo recuerdas, tomaron esta decisión y evaluaron todas las características para llevar adelante, no sé, estas experiencias de intercambio con estos seres. Claro, No es sencillo, no es sencillo. No es decir, yo quiero tener contacto, tengo buenas intenciones, practico meditación, hago ejercicio, sigo los protocolos de contacto, me hago vegetariano, no, no es así, no es así. O sea, hay una serie de variables muy, muy amplias. eh, Incluso yo he conocido en mi juventud en Perú personas que querían ser conferencistas del fenómeno ovni, querían ser contactados y seguían disciplinas rígidas de vegetarianismo o de ayuno, hasta sin darse cuenta creaban sus propias pseudo experiencias, como si esto fuese pues una profesión, ¿no? Quiero ser contactado, quiero escribir libros, viajar por el mundo. No es tan fácil, no es tan como parece. claro. Requiere mucho sacrificio, hay una gran cantidad de, voy a decirlo así, de carambolas del destino, enormes, amplísimas, que llevan a que esto ocurra y que indica de que tú no eres importante, eres sencillamente un instrumento. Y el mensaje es más importante que el mensajero. Eso es lo primero que uno debe entender en estas experiencias. Y yo lo acepté con humildad. Claro que sí, sí, esto es fundamental, ¿no es cierto? Y que la gente pueda discernir más allá de la persona, en este caso hablando contigo, Ricardo González, más allá de la persona, Ricardo González, y ver por ahí el mensaje, lo que vos estás queriendo comunicar, ¿no? Porque tenés una vida privada, una vida personal, familiar, y a veces llegar a compatibilizar todo esto, ¿no? Lo personal, lo privado con lo público. No es fácil. He Debe tenido ser la muy suerte, bueno, tú complejo. conoces a mi esposa, a Sol, A he Sol, sí. tenido la suerte bueno, Sol y yo, de viajar por el mundo, de difundir, de hacer todo esto juntos. O sea, es una bendición. Pero ambos somos conscientes que no hay muchos matrimonios o familias que estén, creo que tú me vas a entender perfectamente, con Fernando te pasa más o menos lo mismo, ¿no? O sea, que podamos, y con tus hijas, que podamos vivir todo esto de forma familiar. O sea, realmente es un regalo y yo siempre agradezco la vida por eso. Sí, claro que sí, por supuesto. Y seguir una coherencia, ¿no? Un camino en paz con uno mismo, porque creo que más allá de demostrar nada, la coherencia nos lleva a estar en paz con nosotros mismos y que el encuentro sea también con nosotros. Creo que empieza por ahí, ¿no es cierto? El encuentro cercano con uno mismo. Así es. En este Ahí tiempo empieza todo. tan especial, claro que sí. Contanos un poco, Ricardo, ya en el final de la entrevista, ¿qué andas haciendo por España en estos meses tan especiales que cuesta tanto viajar y demás? Pero bueno, las cosas se van dando, ¿no es cierto?, con todos los protocolos para que uno pueda seguir con su vida. En tu caso, con tus tareas de difusión. ¿Qué fuiste a hacer a España? ¿Cómo te ha ido hasta ahora? Afortunadamente nos ha ido bastante bien, mucho interés de la gente en nuestro trabajo, a pesar de los protocolos sanitarios y todo lo que está sucediendo, pues hemos podido desarrollar nuestras actividades con bastante afluencia. Básicamente hicimos conferencias en Madrid y Barcelona que nos habían organizado. Nos queda todavía una más en Espacio Ronda en Madrid y también tuvimos un seminario al aire libre, que son prácticas que nosotros compartimos con la gente, una especie de mini congreso al aire libre que hacemos todos los años aquí en Europa, en Monte Perdido, ¿no? En el Pirineo. Y fue exitoso, fue maravilloso. Incluso hubo algunos avistamientos que la gente pudo observar cuando allí nos reunimos. Y obviamente en medio de todo ese camino he atendido varias entrevistas en distintos programas de radio muy conocidos aquí en España por la presentación de mi nuevo libro que ya mencionamos, Tierra 2, que he publicado con el Grupo Planeta, con su sello Ediciones Luciérnaga. Así que he estado un poco dedicado a eso. Y obviamente sobre la marcha, en el camino, entre ciudad y ciudad, ahora mismo estoy transmitiendo desde la ciudad de Zaragoza,
aprovecho para moverme y hacer algunas investigaciones en los lugares tan especiales que hay aquí. Eso es algo que siempre aprovecho, ¿no? De pronto me invitan a un congreso, me invitan pues a unas conferencias y me quedo unos días más y entre actividad y actividad pues cojo la mochila y vamos a investigar, a entrevistar, a experimentar. Y eso Qué también estamos haciendo aquí, ya luego te voy a contar dónde vamos a ir. qué bueno, porque sí, te he escuchado decir esto muchas veces, ¿no? Que aprovechás los viajes y en medio de los congresos, de las conferencias, del encuentro con la gente, también está la parte del investigador, porque vos también te Bien. autodefinís como un investigador, ¿no? Creo que va de la mano esto del contactismo con la investigación. Todo el tiempo tuviste que ir confrontándote a vos mismo, tu experiencia con la investigación y de alguna manera para ir sacando a la luz algunas verdades, ¿no? Lo que vos sentías que tenías que... Y también es aconsejable para tu salud mental, porque Claro, estos temas son tan resbaladizos y yo decidí hace muchos años no quedarme solo en el rol del contactado, de la persona que dice, me pasó esto, viví esto y lo comparto. Más aún porque desde el otro lado tienden a deificar a esa persona, la consideran a alguien especial y es muy peligroso. Yo he visto desastre cuando alguien se ha tomado muy en serio ese rol que no le corresponde. Creo que esto nos tiene que motivar a preguntar, a analizar, a investigar y a buscar el solitario camino del medio, como siempre digo, sin caer en ninguna polarización con estos temas. Así que intento investigar, por un lado, para no perder equilibrio, ancla, y porque también soy una persona muy curiosa, me gusta entender, me gusta comprender, y creo que es una responsabilidad muy grande comunicar a otras personas. Es una responsabilidad muy grande transmitir esta información. Entonces debes ser lo más, intentarlo, ¿no? Porque es imposible, pero intentar ser la persona más rigurosa, sensata, equilibrada posible, sobre todo con estos temas tan resbaladizos. claro, claro que sí, la importancia de la comunicación, ¿no? La responsabilidad, el compromiso. Aquí en el canal siempre sostengo que es un gran abanico de posibilidad de que la gente escuche diferentes mensajes, discursos, siempre desde un lado positivo, desde un lado luminoso, esperanzador, y que después cada uno vaya construyendo su propio rompecabezas, ¿no es cierto? Que cada uno trae aquí al canal un pedacito de esa verdad y que luego entre todos podemos tal vez encontrar algunas respuestas, ¿no? Quiero preguntarte sobre tu obra una vez más, Tierra 2. ¿Qué mensaje nos traes en este libro? El último, ya el número 21. Sí, yo había publicado anteriormente con mi sello independiente ESIS Publicaciones en Argentina, Los extraterrestres del planeta Apu y el Arca. Sin embargo, había quedado pendiente que escribiera un análisis un poco más allá de lo que ya había compartido sobre mi contacto con Ivica, con Antarel, Atacama y todo eso, eh, algo más profundo sobre los peligros de extinción que podría enfrentar nuestra humanidad de acuerdo a la perspectiva extraterrestre, pero contrastándolo con las profecías, con la ciencia y cuál sería la posibilidad en medio de esa circunstancia de sobrevivir y entender el mensaje de estos seres. Eso había quedado como muy pendiente. Así es que rescaté las experiencias más importantes que ya había narrado en mis anteriores libros, en Atacama y en Ichikpuna, en los Andes peruanos, y me dediqué a analizar todo esto que había quedado pendiente y me di cuenta que hice muy bien porque mucha gente que incluso me ha escuchado un millón de veces, ha estado conmigo en conferencias, se conoce de pasta a pasta mis libros, ¿no? Que han podido estudiar o leer. Cuando han leído Tierra 2 es como si hubiera empezado todo de cero, ¿no? O sea, la perspectiva del libro y cómo está toda la información ordenada ha sido un verdadero sacudón. Y ha sido muy bien recibido. Estuvo durante 20 días, número uno en su categoría en Amazon Kindle, número uno durante 20 días en su categoría en Amazon Kindle, y aquí también está muy bien recibido por varios colegas con los que ya he podido charlar al respecto, ¿no? Estuve con Miguel Blanco, que es un querido amigo, es el pionero de la investigación radial de estos temas. La otra semana voy a estar con Enrique de Vicente, él es director de Año Cero, otro querido amigo, así que estamos difundiendo toda esta información.
qué bueno, Ricardo. Recordanos a todos dónde te puede encontrar la gente para conocer tu trabajo, para, bueno, de alguna manera ir viendo tu recorrido, por dónde vas y qué vas comunicando, las nuevas experiencias de contacto, los mensajes. Bueno, pueden encontrar mi trabajo a través de internet. Hay varias páginas allí activas. Ponen en Google Ricardo González Corpancho y les va a aparecer pues mis redes sociales, mi página web oficial que es ricardogonzalezoficial.com. Va a encontrar mucha información. Genial, genial, maravilloso. ¿Cuáles son los próximos proyectos? ¿Te quedarás por Europa o volverás a Argentina, a las tierras Qué buena universitarias? pregunta. ¿Te contesto como argentino o como...? Como Bueno, quieras. está un poco complejo. Sabes que Sol y yo vivimos en Argentina, estamos entre Buenos Aires y Capilla del Monte, que es nuestro lugar, y bueno, obviamente con toda esta situación mundial que está ocurriendo, hay restricciones con los vuelos y esto está dilatando, cambiando nuestra agenda de viajes. Así que debido a ello, creo que me entenderás perfectamente, es difícil decir cómo va a ser nuestro próximo programa en Argentina. Por lo pronto, tenemos en agenda un encuentro en Creston con Paola Harris a inicios de septiembre en el Labor Day y el fin de semana siguiente, 10, 11 y 12 de septiembre, tenemos un encuentro en Monte Shasta. También vamos a volver a grabar en los estudios de Gaia TV en Boulder con Emery Smith para Cosmic Disclosure, que vamos a grabar nuevos episodios. Así que nosotros seguimos difundiendo. También aquí en Europa debería volver en octubre, que he sido invitado para el Ufology, un congreso importante que hacen en Barcelona, que es la quinta ocasión que amablemente me invitan, pero por una razón u otra no he podido asistir. Espero que la quinta sea la vencida. Así que proyectos y planes hay. Vamos a ver cómo los concretamos. Bueno, muchísima actividad entonces para el resto del año y creo que sí, como lo dijiste en un momento de la entrevista, ellos también te van abriendo las puertas y si tenés que estar en esos lugares, de alguna manera vas a estar, seguramente como han He transcurrido. estado, he estado, he estado, Claudia, en medio de guerras, en medio de guerrillas, de inundaciones, en terremotos. Me he contagiado de varias pandemias anteriores, incluyendo la del 2009. Me han picado todo tipo de alimañas en la selva. He pasado de todo y hasta el momento todavía aquí estoy. Así que seguiremos. Y tendremos Ricardo González para rato, seguramente, y yo te quiero invitar al canal nuevamente más adelante, cuando vos lo dispongas, que tengas ahí un huequito en tu agenda y nos Un contás. placer, Claudia, un placer. Para mí es un placer enorme, enorme recibirte, como lo hacíamos en la radio con Fernando y ahora a través del canal de YouTube. Te mando un fuerte, fuerte abrazo para vos, para Sol, para todos tus amigos que te acompañan en esta gran labor, esta gran tarea que estás realizando ahora en Europa. Palabras finales para nuestros amigos. Solo que sigan adelante con ánimo, pese a todo lo que está ocurriendo. Me van a entender lo que les voy a decir. Más allá de que estamos viviendo una situación real, con una amenaza real, con una circunstancia que nos debe motivar a cuidarnos, eso es cierto, pero no hay que olvidar que estamos viviendo por encima de todo un contagio emocional negativo y no podemos caer en ello. La vida sigue, tenemos que continuar. Al final siempre sale el sol, es lo que siempre repito, y tenemos que superar esta etapa y ser mejores. Que esto nos haga mejores, no que nos haga peores. Sé que me van a entender. Te mando un gran cariño, Claudia, un abrazo para Fer y para tus nenas y nos veremos ya pronto, Dios mediante Capilla del Monte. Dios mediante aquí en Capilla del Monte el reencuentro con nuestro querido amigo Ricardo González desde España, en este momento en Zaragoza, en plena actividad, como siempre, como ha hecho toda su vida desde muy joven. Si te gustó este video, regalanos un like, suscríbete si todavía no lo has hecho, difundí este material, dalo a conocer que es muy, muy importante. Y bueno, nos vemos dentro de muy poco en otro programa.